Saludos, noble espectador. Hoy contaremos una historia que evoca el estruendo de espadas, el rugido de caballos y las decisiones de reyes que marcaron el destino de naciones enteras. Si te apasiona la historia medieval, las intrigas de palacio y las batallas que estremecieron los campos de Europa, estás en el lugar correcto. Dale like, suscríbete y acompáñanos a través del tiempo, porque hoy viajamos al corazón del conflicto entre el Zarato de Bulgaria y el Reino de Hungría. Imagina un continente fragmentado por la ambición, por linajes enfrentados y tierras codiciadas. Europa del Este en la Edad Media no era un lugar para los débiles. Era una partida de ajedrez sangrienta, donde los peones eran hombres, las torres eran fortalezas y el rey podía caer de un día al otro. En este tablero emergen dos reinos con hambre de poder y gloria: Bulgaria y Hungría. Uno, un zarato antiguo que busca recuperar su influencia y prestigio. El otro, un reino fuerte, joven y ambicioso que se alza como potencia emergente en la región. La historia que vamos a desenterrar hoy no es solo una batalla, es un juego de poder entre reyes, una lucha por el alma de los Balcanes. Y como toda buena historia medieval, no está exenta de traiciones, juramentos rotos y alianzas tan frágiles como un escudo de madera frente a una catapulta. El choque entre el Zarato de Bulgaria y el Reino de Hungría fue mucho más que un simple conflicto militar. Fue el reflejo de una época donde la guerra era el lenguaje diplomático por excelencia. Nos situamos en una época convulsa, donde las fronteras no eran líneas fijas en un mapa, sino zonas de tensión constante. El Zarato de Bulgaria, tras siglos de gloria y humillación, intentaba resurgir de sus cenizas. Había sido sometido por Bizancio, doblegado por la presión interna, pero aún conservaba el orgullo de una nación guerrera. Al frente, un zar decidido a devolver el honor a su pueblo y dispuesto a lanzarse contra un enemigo que representaba no solo una amenaza territorial, sino una mancha a la dignidad búlgara: el Reino de Hungría. Hungría, por su parte, vivía su propio momento de esplendor. Con una monarquía cada vez más centralizada y un ejército fortalecido, miraba hacia el sur con apetito. Las llanuras fértiles y los pasos estratégicos del norte búlgaro eran demasiado tentadores. El Danubio no solo dividía tierras, dividía ambiciones. Y entre esos dos mundos comenzaron a gestarse tensiones que pronto estallarían como un rayo en el cielo de verano. Pero antes de que la primera espada se desenvainara, ya había comenzado la verdadera guerra. La guerra de rumores, de embajadas que ocultaban amenazas bajo palabras dulces, de movimientos de tropas disfrazados de maniobras defensivas. Se decía que los búlgaros estaban fortificando la frontera, que habían iniciado pactos con enemigos de los húngaros. Se decía también que el rey húngaro planeaba reclamar antiguos territorios como parte de su derecho divino. En este clima de desconfianza, todo lo que hacía falta era una chispa. Y como suele ocurrir en estas historias, esa chispa no tardó en llegar. La chispa que encendió la llama fue tan súbita como inevitable. Un pequeño incidente fronterizo, tal vez insignificante para ojos contemporáneos, se convirtió en la excusa perfecta para desatar el caos. Se trató de una incursión aparentemente menor. Un grupo de jinetes búlgaros, según fuentes húngaras, habría saqueado una aldea situada en las proximidades del Danubio, dentro de los límites que Hungría consideraba propios. ¿Pero fue realmente un ataque planeado? ¿O fue una provocación orquestada desde las sombras para justificar una guerra largamente deseada? Los cronistas, con sus plumas cargadas de parcialidad, ofrecen versiones contradictorias. Algunos acusan directamente al zar búlgaro de instigar la acción para medir la respuesta húngara. Otros aseguran que fue el propio rey húngaro quien utilizó aquel hecho como pretexto para desplegar sus fuerzas y dar inicio a una campaña planeada con meses, quizá años, de antelación. Lo cierto es que, una vez que las tropas comenzaron a marchar, no hubo vuelta atrás. El zar de Bulgaria, viendo la inminencia del conflicto, convocó a sus boyardos,
los nobles guerreros del reino, en una asamblea que combinaba fervor patriótico con desesperación contenida. Era la hora de dejar atrás las disputas internas, de poner fin a las rencillas de clanes que durante décadas habían debilitado al zarato. Por primera vez en mucho tiempo, Bulgaria hablaba con una sola voz. La guerra no era solo contra Hungría, era contra la humillación histórica, contra la pérdida de identidad, contra la lenta disolución de un legado que alguna vez hizo temblar a Bizancio. En el otro bando, el rey de Hungría no perdía el tiempo. Sus heraldos cabalgaban por los caminos anunciando la gran campaña. No era simplemente una expedición punitiva, era una cruzada de justicia, al menos así la presentaba ante sus vasallos. Reunió un ejército colosal para la época. Caballería pesada, lanceros, arqueros montados, mercenarios venidos desde el oeste, y nobles con sus propias tropas, unidos por la promesa de gloria, tierras y botín. El joven reino húngaro estaba hambriento de expansión, y sus nobles no se habrían movilizado si no olieran oro y tierra fértil más allá de la frontera. Así se fueron gestando los preparativos de lo que terminaría siendo una de las batallas más dramáticas del este europeo. Los caminos polvorientos de los Cárpatos se llenaron de columnas de hombres y bestias. Se erigieron campamentos que parecían pequeñas ciudades. Cada movimiento era observado con atención por espías, desertores, comerciantes con más oído que mercancía. En esta guerra, la información era tan valiosa como el acero. Bulgaria, aunque menos numerosa, contaba con la ventaja del terreno y una feroz determinación. Los búlgaros conocían cada colina, cada vado del río, cada camino oculto entre los bosques. Sus líderes militares eran veteranos curtidos en guerras de resistencia, acostumbrados a pelear en inferioridad numérica. No confiaban en la caballería pesada, sino en la movilidad, en los ataques relámpago, en la capacidad de emboscar y desaparecer como sombras. Mientras tanto, el rey húngaro confiaba ciegamente en la fuerza de su ejército. Sabía que si conseguía forzar una batalla en campo abierto, tendría la ventaja. Su caballería podía arrollar casi cualquier formación enemiga, pero eso solo si el enemigo jugaba según sus reglas. Y los búlgaros, claro está, no tenían intención alguna de hacerlo. Y así, entre marchas forzadas, juramentos al calor del vino y augurios leídos en el vuelo de los cuervos, los dos ejércitos fueron acercándose, como titanes que avanzan a ciegas hacia el choque inevitable. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La guerra que se avecinaba no era una escaramuza más. Era una batalla por el alma de la región, por decidir si el Danubio sería frontera o tumba. Las tensiones alcanzaron su punto máximo cuando, en una noche fría y húmeda, los vigías húngaros divisaron en la distancia un fuego que no podía ser accidental. Antorchas alineadas en la ladera. El enemigo estaba cerca, lo suficiente como para escuchar el murmullo de los tambores búlgaros que retumbaban en la oscuridad como un presagio. La tierra, aún antes de la batalla, ya temblaba. La mañana siguiente amaneció envuelta en una niebla espesa que parecía haber sido tejida por los mismísimos dioses para esconder lo que estaba por venir. El rocío cubría la hierba con una frialdad que calaba los huesos, y el silencio era tan denso que ni los pájaros se atrevían a romperlo. Solo el crujido de los escudos ajustándose, el relinchar nervioso de los caballos y el susurro de plegarias apenas murmuradas daban fe de que la vida seguía allí, expectante, temblorosa, como si el mundo supiera que estaba al borde de una tragedia. Las fuerzas húngaras habían acampado en una llanura abierta, confiadas en su superioridad táctica en terreno despejado. El rey húngaro, un hombre joven pero con un corazón de hierro, había dispuesto a sus tropas en una formación clásica, infantería al centro, flanqueada por la temida caballería pesada, cuyo galope podía partir filas como el viento parte la hierba. Al fondo, los arqueros esperaban su momento. Era un despliegue imponente, calculado para intimidar incluso antes de luchar.
A lo lejos, las enseñas reales ondeaban al viento, bordadas en oro y sangre. Todo estaba listo, pero los búlgaros no aparecían. Los exploradores enviados hacia el bosque regresaban con noticias confusas. Se escuchaban cuernos, se veían sombras, pero nada concreto. Era como si los búlgaros se desvanecieran a voluntad. Algunos capitanes húngaros empezaban a impacientarse, creyendo que el enemigo huía o se escondía por cobardía. Pero el rey, más astuto que muchos de sus nobles, sabía leer el silencio. No era temor, era estrategia. Y tenía razón. A medida que el sol subía y disipaba la niebla, el misterio se reveló como una emboscada maestra. Desde la colina boscosa a la derecha del campamento húngaro, se escuchó un estruendo brutal. Los búlgaros habían preparado una carga sorpresa descendente, utilizando la altura y el follaje como cobertura. Con lanzas largas, gritos guturales y una furia que parecía ancestral, irrumpieron en las filas húngaras antes de que pudieran reagruparse. Los primeros momentos fueron puro caos. Gritos, confusión, estandartes derribados, caballos encabritados. Las líneas húngaras se vieron obligadas a reagruparse a toda prisa, perdiendo la coherencia táctica que las hacía formidables. El impacto psicológico fue feroz. Soldados que habían pasado la noche convencidos de que su victoria sería inevitable, ahora se encontraban retrocediendo ante enemigos que, en teoría, estaban en desventaja. Pero esto no fue solo un golpe físico, fue un mensaje. Bulgaria no había venido a perder. El zar búlgaro, montado en su caballo de guerra, era visible entre sus tropas. No se escondía tras sus líneas. Su figura enarmada con una capa roja oscura y un yelmo de plata se convirtió en un símbolo viviente de resistencia. Cuando él levantaba su espada, sus hombres rugían como una sola criatura. Algunos cronistas aseguran que, en medio del combate, se le vio desmontar para luchar cuerpo a cuerpo, como uno más entre sus soldados, manchándose de sangre y barro. La moral entre sus filas se elevó como una marea incontenible. Del lado húngaro, el rey también se mantuvo firme. Ordenó una contraofensiva inmediata, enviando a su caballería pesada por el flanco izquierdo, con la intención de cercar a los búlgaros que habían descendido de la colina. Y en parte lo logró. La fuerza de los caballos y la dureza del acero húngaro comenzaron a abrir brechas en las líneas enemigas. Parecía que el combate podía inclinarse otra vez hacia el equilibrio. Pero entonces, como si el destino tuviera sus propios planes, ocurrió algo inesperado. Desde un segundo bosque al este, surgió un nuevo contingente búlgaro. Reservas ocultas, refuerzos no detectados por los exploradores húngaros. Fue un movimiento audaz, arriesgado, casi suicida, pero absolutamente brillante. Los húngaros no se lo esperaban. De pronto, sus líneas quedaron atrapadas entre dos fuegos, y el campo de batalla se convirtió en una olla de presión de hierro, sudor, miedo y sangre. La lucha cuerpo a cuerpo se volvió infernal. No había ya órdenes que valieran. Soldados jóvenes con rostros cubiertos de tierra morían sin saber si ganaban o perdían. Espadas melladas chocaban con escudos astillados. El barro se mezclaba con la sangre formando una pasta negra que hacía resbalar a los hombres y a las bestias. Algunos gritaban los nombres de sus madres, otros rezaban en dialectos olvidados. Y mientras todo esto ocurría, el cielo seguía azul, impasible. En medio del fragor comenzó a notarse el desgaste. Las tropas húngaras, más pesadas y menos adaptadas al terreno irregular, empezaban a perder cohesión. Algunos nobles intentaron replegarse y reagrupar, pero el desorden ya era demasiado grande. Cada minuto que pasaba jugaba a favor de los búlgaros, que peleaban con la furia de quienes sienten que todo lo que aman depende de esa batalla. No luchaban solo por la victoria, luchaban por no desaparecer. Y así, sin que nadie lo proclamara en voz alta, la batalla comenzó a girar. El zar búlgaro no lo celebró. Sabía que una batalla nunca se gana hasta que el enemigo deja de luchar.
pero también sabía que el corazón de sus hombres estaba latiendo más fuerte que nunca. Lo que ocurrió después sellaría el destino de ambos reinos. La batalla ya no era una simple cuestión de táctica, era una cuestión de voluntad. Y en ese terreno, los búlgaros tenían la ventaja absoluta. Cada golpe que daban parecía impulsado por generaciones de frustración y orgullo herido. Cada enemigo que caía era un símbolo de venganza cumplida, de una historia que se reescribía con sangre y acero. Y mientras los húngaros luchaban con disciplina, los búlgaros lo hacían con el alma. Las señales eran claras. Los estandartes húngaros, que al inicio ondeaban con arrogancia, comenzaron a inclinarse. Primero por el peso de los cuerpos que caían, luego porque nadie quedaba para sostenerlos. La caballería húngara, ese muro casi impenetrable que tantas victorias había traído al reino, comenzó a fragmentarse. Los caballos agotados y heridos ya no respondían a las riendas. Muchos jinetes optaron por desmontar para continuar luchando a pie, una señal inequívoca de que las líneas estaban desmoronándose. El rey húngaro, aún en el centro del campo, intentaba desesperadamente mantener el orden. Su capa, manchada por el lodo y la sangre, ya no brillaba al sol como al inicio. Sabía que estaba perdiendo, pero también sabía que una retirada desorganizada sería un suicidio para su ejército. Mandó tocar los cuernos para reagrupar, para replegarse hacia un pequeño promontorio desde donde al menos podrían resistir con ventaja. Pero los búlgaros, percibiendo la debilidad, no dieron tregua. Fue entonces cuando el zar búlgaro hizo algo que muchos historiadores consideran decisivo y simbólico. No ordenó un alto ni buscó negociar. No había sitio para diplomacia ni clemencia. Alzó su espada hacia el cielo, apuntando directo al corazón húngaro, y sus tropas respondieron con una furiosa carga final. No fue una carga limpia ni ordenada. Fue salvaje, desbocada, como una tormenta que se desata sin aviso. Fue el empuje de un pueblo entero, de su historia, de su rabia. Los húngaros acorralados y agotados no resistieron mucho más. Algunos arrojaron las armas, otros huyeron en desbandada, cruzando ríos, perdiéndose en los bosques, con el miedo mordiéndoles los talones. El rey húngaro logró escapar, pero no sin heridas, físicas y de orgullo. El rey húngaro logró escapar, pero no sin heridas físicas y de orgullo, solo roto por los quejidos de los moribundos y el zumbido de los cuervos que ya comenzaban a paparesim y a aparecer, atraídos por la carnicería. Los búlgaros no celebraban aún. Demasiados hombres buenos yacían entre los cadáveres enemigos. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de cansancio y satisfacción. Habían hecho lo impensable. Habían derrotado a uno de los ejércitos más temidos de Europa Central. Lo habían hecho no con números, sino con inteligencia, ferocidad y un deseo ardiente de no ser olvidados. Aquella victoria no fue simplemente una victoria militar. Fue un grito en medio de la historia. El zarato de Bulgaria, tantas veces humillado, tantas veces marginado de las grandes crónicas, se había levantado con fuerza suficiente para inclinar la balanza. Y aunque no sería el fin de los conflictos entre ambos reinos, aquella batalla se convirtió en una leyenda. Los años siguientes estarían marcados por negociaciones tensas, fronteras redefinidas y nuevas intrigas. Pero algo había cambiado para siempre. El mundo había visto que Bulgaria, a pesar de sus heridas, aún tenía colmillos. Y Hungría, a pesar de su poder, no era intocable. De regreso a sus tierras, el zar fue recibido como un héroe. Los bardos comenzaron a cantar la gesta en las plazas, exagerando quizás los detalles, pero capturando algo que ni el tiempo pudo borrar: la sensación de que por una vez el viento soplaba a favor de Bulgaria. Y entre los viejos guerreros que colgaban sus espadas, los jóvenes que nacían en un reino que ya no se sentía derrotado, y los enemigos que ahora pensaban dos veces antes de mirar hacia el sur, esa batalla dejó huellas más profundas que cualquier mapa o tratado.
con la victoria aún fresca y los ecos del combate resonando en la memoria colectiva del pueblo, el zarato de Bulgaria entró en una nueva etapa. El campo estaba empapado de sangre, pero también sembrado de legitimidad. Esa victoria no solo fortaleció al zar ante sus enemigos, sino que consolidó su posición dentro de sus propias fronteras. Durante décadas, los boyardos, esos señores feudales orgullosos y a menudo díscolos, habían cuestionado la autoridad del trono, pero tras aquella batalla, sus dudas se silenciaron. El zar, consciente del momento histórico, no dejó pasar la oportunidad. Convocó una gran asamblea en Preslav, la capital del zarato, no solo para conmemorar la victoria, sino para tejer una nueva narrativa nacional. Allí no se habló únicamente de la gloria de la batalla, sino del destino de Bulgaria como potencia regional, como heredera legítima de los días gloriosos del primer imperio búlgaro. Las heridas abiertas por siglos de luchas internas y humillaciones extranjeras no sanaron de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo empezaban a cicatrizar. Se impulsaron reformas, lentamente, sí, pero con firmeza. El ejército fue reorganizado, aprendiendo lecciones duras sobre la necesidad de estar siempre preparado. Las fortalezas fronterizas fueron reforzadas y se promovieron nuevas rutas comerciales para capitalizar el prestigio adquirido. El zar, visto ahora como un caudillo iluminado por los dioses, también supo jugar con la espiritualidad del momento. Mandó construir iglesias en honor a los caídos, y cada piedra colocada en esos templos era un recordatorio de que aquella sangre no había sido derramada en vano. Del lado húngaro, en cambio, la situación era más compleja. El rey regresó a su capital bajo una lluvia de preguntas y miradas esquivas. No había perdido solo una batalla, había perdido la confianza de muchos de sus nobles, que lo habían seguido convencidos de una victoria fácil y que ahora contaban los cadáveres de sus hijos y hermanos. Las crónicas húngaras intentaron minimizar la derrota, hablaron de repliegue estratégico y de condiciones desfavorables. Pero las historias de los soldados que sobrevivieron contaban otra cosa, una humillación que se sentía en los huesos. Durante meses, el reino húngaro entró en una suerte de letargo político. La nobleza comenzó a fracturarse, algunos culpando al rey, otros exigiendo una venganza inmediata. Pero no era tan sencillo. El ejército había quedado diezmado, y reconstruirlo requería recursos, tiempo y una nueva narrativa que no estaba tan clara como antes. Ya no se trataba de un reino invulnerable, sino de uno que tenía que revisar sus debilidades. Mientras tanto, el zar búlgaro, ahora una figura que rozaba lo mítico, aprovechó ese interludio. No atacó, no saqueó, no provocó. Supo que el mayor golpe que podía dar no era con la espada, sino con la paciencia. Porque en política medieval, a veces la verdadera victoria es sobrevivir fortalecido mientras el enemigo se desangra en sus propias divisiones. La batalla entre el zarato de Bulgaria y el reino de Hungría se convirtió, con el paso del tiempo, en una historia que padres contaban a sus hijos y que monjes copiaban en manuscritos con letras doradas. Pero no todos recordaban los hechos de la misma forma. En Bulgaria era la gesta de un zar iluminado, de un pueblo que desafió al destino. En Hungría, una sombra incómoda, una cicatriz que muchos preferían no tocar, pero que nunca terminaba de cerrarse. Los bardos cantaban que durante la noche posterior a la victoria, el zar caminó solo por el campo de batalla, sin escolta ni estandartes. Dicen que se detuvo junto a los cuerpos, que habló con los muertos, no para jactarse, sino para entender. Porque incluso en la victoria, quien ha visto el rostro de la guerra sabe que nada vuelve a ser igual. Y en lo profundo del bosque, donde los ecos del combate aún parecían susurrar entre las hojas, los árboles permanecieron como testigos silenciosos. Porque allí, entre la niebla y el barro, no solo se libró una batalla, se selló el destino de dos reinos,
Así terminó una de las confrontaciones más intensas y simbólicas del medievo europeo. No fue simplemente una victoria o una derrota, fue una declaración. El zarato de Bulgaria, tantas veces enterrado por la historia, demostró que aún latía con fuerza, que sus cicatrices no eran señales de debilidad, sino medallas de resistencia. Y el reino de Hungría, joven y ambicioso, aprendió que incluso el poder más imponente puede resquebrajarse ante la voluntad inquebrantable de un pueblo que se niega a arrodillarse. La batalla no cambió solo el equilibrio militar del momento, transformó la forma en que ambos reinos se veían a sí mismos y cómo los demás los percibían. En los años posteriores se tejieron nuevas alianzas, se firmaron tratados con letras temblorosas, se escribieron himnos y se levantaron esculturas. Pero en la memoria de quienes vivieron aquel día, lo que quedó no fue la política, fue el rugido de los caballos, el estruendo de las espadas y la mirada decidida de hombres que sin saberlo estaban escribiendo historia con cada golpe. Este enfrentamiento, como tantos en la Edad Media, nos recuerda una verdad incómoda y profunda. La gloria tiene un precio, y a menudo se paga en vidas. Pero también nos enseña que el espíritu de un pueblo no se mide por su tamaño o por la riqueza de su corte, sino por su capacidad de resistir, de levantarse cuando todo parece perdido, y de pelear cuando nadie más cree en ellos. Y así, entre las nieblas del tiempo, la batalla entre el zarato de Bulgaria y el reino de Hungría sigue viva, no en los libros polvorientos, sino en los corazones de quienes aman la historia, porque cada vez que contamos estas gestas les damos nueva vida, las rescatamos del olvido, las honramos. Si esta historia aún ha encendido en ti la misma pasión por la Edad Media que sentimos al narrarla, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Aquí no solo contamos batallas, revivimos imperios, desenterramos reinos y damos voz a las sombras del pasado. Y si crees que esta historia fue intensa, espérame a conocer lo que ocurrió cuando un papa, un emperador y un sultán decidieron enfrentarse en el corazón del Mediterráneo. Nos vemos en la próxima historia, Viajero del Tiempo.